Bien, ahí estamos. Buen día, ¿se ve borroso? Yo lo veo perfecto, pero esta es mi propia compu, así que... Bueno, la idea de hoy es básicamente hacer algo relacionado con los últimos ejercicios de la práctica 3, que es un tema que para mí es de los más interesantes de toda la materia. Digamos, lo que viene ahora empieza a ser cada vez más útil. Por ahí la primera parte también es útil, pero sobre todo es útil como insumo. O sea, uno necesita saber hacer Taylor porque Taylor le da los errores de montones de métodos, por ejemplo, el método de Euler y cosas por el estilo, pero uno lo usa menos de manera directa. Lo que viene ahora empieza a ser más aplicaciones directas que les van a servir. Y la parte final de la práctica 3, que nos quedó ahí medio a caballo, o sea, es algo muy para hacer con la computadora y entonces no entró en el parcial y tampoco entró en el TP por un problema de tiempos. Para mí es de lo más interesante, tiene montones de aplicaciones que les pueden resultar útiles. Y entonces mi idea es hacer un repaso general, concentrándonos sobre todo en problemas y en mirar los resultados, o sea, resolver con la compu, con Python y interpretar lo que vemos, interpretar los dibujos, las distintas formas de graficar las soluciones que tenemos y qué información podemos sacar de ahí. Entonces, lo que armé es una clase con un montón de modelitos, pasando por distintos temas. Entonces vamos a hacer alguna cosa más física, reacciones químicas, problemas con poblaciones y alguna otra cosa más. Básicamente para ir mostrando los distintos razonamientos, para construir el modelo y para después resolverlo e interpretar lo que estamos mirando. Pero en general la parte matemática va a ser muy poca, va a ser solamente escribir el modelo e intentar entender por qué esas ecuaciones que escribimos modelan lo que queremos describir, y por otro lado, cómo eso se traduce en la máquina. O sea, la máquina no sabe de qué estamos hablando, no sabe si estamos mirando reacciones químicas o poblaciones, entonces nosotros le tenemos que poner la interpretación encima a lo que nos devuelve. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un programa, un método de Euler para sistemas. Ya lo hicieron en el video de Python, yo lo voy a hacer un pelito distinto. Ahora van a ver por qué. Y después vamos a arrancar a resolver un resorte. Básicamente porque es el caso recontra básico y porque tiene una particularidad que es una ecuación de orden 2. O sea que en principio no se ajusta a nuestro estándar, que es x' igual a una f, sino que acá tenemos derivada segunda. Bueno, ¿qué se hace con eso? Se lo convierte en un sistema, y entonces es un ejemplo simple para ver cómo llegamos a eso. Entonces, empecemos con una breve explicación en papel de cómo va a ser nuestro programa para sistemas, y después lo venimos a programar. Acá me dejé todos los enunciados, pero la parte de programar la vamos a ir haciendo en vivo. Bueno, entonces acá estamos. Listo. Puedo agrandar en este momento. Mientras escribo. La idea acá va a ser hacer Euler para sistemas. Si se quiere, esto sería nuestro paso 0, ¿sí? Para tener con qué resolver en la compu. Y entonces, nuestro Euler, ¿qué es Euler? Básicamente Euler es, uno tiene la ecuación x punto de t igual a f, que depende de t y de x. Acá la voy a escribir como x y de t. ¿Sí? Ese es un pequeño problema, el del orden entre t y x, depende de cada programita que uno haga. Hasta ahora lo venimos escribiendo como que depende de t y de x. Yo ahora lo voy a escribir al revés. Ahora se va a ver por qué en un ratito. Básicamente porque el programa que hace esto, que ya está programado en Python, lo escribe así, con un cierto dato inicial, ¿no? X de 0 es algo, o x de t0 es algo.
Y entonces Euler lo que hace es decir, xn más 1 es xn más f de xn tn por h, donde h, o sea, lo que uno hizo en el medio fue hacer una partición de su intervalo, o sea, tiene un cierto intervalo de 0 a un tiempo final, y partió esto en cachitos de tamaño h. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer esto para una ecuación y hacer esto para un sistema? Bueno, la cuenta que ustedes escribieron, o sea, que la cuenta que escribió Santiago en el último video de Python, básicamente lo que piensa es que x en realidad no es una x, sino que es xy, ¿sí? Porque lo hizo especialmente para uno de los problemas de la guía, que es el problema de depredador-presa. Entonces uno ahí piensa que tiene dos ecuaciones, x' e y' igual a cosas, y entonces acá escribe la ecuación correspondiente para x, y después escribe una igual para y, cambia las x por y y ya está. Básicamente la f depende de las dos cosas, depende de x, de y y además de t. Bueno, pero eso es un poco molesto en el sentido de que para resolver una ecuación, un sistema con dos funciones, con dos incógnitas, estamos obligados a escribir un programa especial que tenga en cuenta que tengo que tener dos cosas, x e y. Bueno, ¿qué pasa si me dan un problema con tres incógnitas? Y bueno, ahora tendré que agregar una z y escribir un nuevo programa para manejar x, y z. Entonces, en la medida en que uno esté resolviendo un ejercicio aislado, no hay problema, uno escribe el programita sin mucho problema, medio que copia-pega pedazos del programa que ya tenía y lo arregla. Ahora, si uno quiere tener un programa que resuelva todo de un saque, ¿sí? No me importa qué tamaño tiene el sistema, yo se lo enchufo al mismo programa y el programa me devuelve la solución, entonces necesitamos algo un poquito más robusto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer así. Nosotros, en nuestro programa original para resolver Euler, lo que hacíamos era crear un vector x, que en principio tenía todos ceros, y después lo íbamos rellenando con esta formulita, ¿no? xn más 1 igual a xn más f de xn tn por h. ¿Sí? Y el x0, o sea, hacíamos dos cosas, el x en 0, pongámoslo así, dato. O sea, primero poníamos el dato y después usábamos un for para ir rellenando el vector. Bueno, la idea ahora va a ser exactamente la misma, pero en lugar de pensar que los valores de x son numeritos, vamos a pensar justamente que los valores de x son vectores. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente vectorizar nuestro programa, y la idea va a ser así. X, o sea, supongamos que tenemos un sistema, vamos a ponerle nombres a las cosas, que tenemos una incógnita x, es un mal nombre, pero le voy a poner z para que no se me mezcle con los z0 punto es igual a una ecuación. f0 de zt. z1 punto es igual a f1 de zt. Y así siguiendo, zd, d es por la dimensión. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a ponerle 1, 2, t. Igual a f, y acá también. 1, 2, fd de zt. ¿Sí? Entonces tengo d ecuaciones con d incógnitas, que son las funciones z. ¿Sí? Y entonces, lo que voy a hacer es definir un vector x, que va a ser la solución de mi sistema, que no va a ser un vector, perdón, va a ser una matriz. Entonces, ¿cómo va a ser esta matriz? Bueno, esta matriz va a tener d columnas, y si el vector t va desde t0, t1, bla, 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 hasta tn, ¿sí? Que serían n más 1 casilleros, o si quieren tn menos 1, n casilleros en total, entonces esto va a tener así n filas. ¿Sí? Y entonces cuando uno mira
una fila, agarro una fila por acá, o sea, esto sería la fila I de nuestra matriz, va a ser la solución, donde la solución significa las D funciones, o sea, la primera coordenada que sería Z1, la segunda que sería Z2, así hasta ZD, la solución, las D funciones, a tiempo T sub I. ¿Sí? O sea, las filas, cada fila representa un instante de tiempo, cada columna representa una de las funciones. Entonces yo corto una fila, lo que estoy mirando son todas las funciones a un tiempo fijo. Mientras que, por otro lado, si yo corto así una columna, ¿sí? O sea, la columna J, representa a la función, digamos, en los términos de nuestro sistema sería ZJ a lo largo del tiempo. O sea, estoy mirando todos los tiempos para una función en particular. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Sí? Si se ve esta estructura, prácticamente estamos, porque ahora, ¿qué es lo que hacía el método de Euler? Lo que hacía el método de Euler era esta iteración que dijimos acá arriba, donde esto representaba la solución X en el tiempo n más 1, y esto representaba la solución X en el tiempo n. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, lo que va a pasar ahora es la solución X en un tiempo determinado, no es un numerito, sino que es toda la fila, porque son muchos valores, uno para cada una de las subfunciones, digamos. ¿Sí? Y entonces nuestra iteración se escribe, la voy a escribir directamente en notación Python, va a ser una cosa así. Lo que tengo que decir es la fila n más 1, eso se escribe así, con corchetes indicábamos el casillero. Bueno, ahora como X es una matriz, primero va el número de fila y segundo va el número de columna. Entonces lo que nosotros queremos es toda la fila. Bueno, toda la fila significa todas las columnas se identifican con dos puntitos. Entonces esto es la fila n más 1 de nuestra matriz. Y esto va a ser la fila n de la matriz, o sea, el paso anterior, más f de nuevo, x en la fila n, tn, por h. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De modo que si comparan esto con su programa normal de Euler, lo único que cambió es que donde teníamos x corchete algo, le agregamos un coma, dos puntitos por todos lados. Y ese solo cambio convierte nuestro programita, que solo resolvía ecuaciones, en un solver de sistemas de cualquier tamaño. ¿Está bien? ¿Hasta acá de acuerdo? ¿No perdí a nadie por el camino? Bien. Entonces, vamos a programar esto. Le voy a hacer, los dos puntitos son todo, o sea, cuando uno especifica casilleros de un vector, pone X corchete y el número del casillero que quiere mirar. Cuando uno está hablando de una matriz, puede seleccionar un casillero fijo, entonces yo le digo X de 0, 3, sería la fila 0, la columna 3, ¿sí? Sería ese número, que aparezca, digamos, primera fila, columna 3, por ahí, ponele. Si uno pone dos puntitos en algún lugar, lo que está diciendo es pone todo lo que corresponda a este casillero. Entonces, este n más 1 es el número de fila, este es el número de columna. Eso quiere decir agarrar todas las columnas, donde para la fila n más 1. Entonces me estoy agarrando una fila determinada, todas las columnas, esa va a ser mi selección. Y entonces esto ya no es un número, sino que es un vector. También se podría usar al revés, uno podría poner x dos puntitos algo, y entonces lo que está haciendo es seleccionar una cierta columna, porque está usando todas las filas
la columna que le dijo. ¿Sí? Eso también lo vamos a hacer en un rato. Bien, entonces vamos a escribir esto. Vamos a poner un def Euler, lo voy a poner. Y acá voy a hacer una pequeña trampita. También lo voy a hacer un poco distinto a como lo hicieron. También, en un minuto se va a ver por qué. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es hacer que nuestro programa de Euler se escriba todo igual que el programa de Python, que hace esto, que es este o de int, para que después podamos intercambiar, o sea, sin tener que estar cambiando las cosas, podamos usar nuestro programa o el de Python y comparar qué diferencia hay. Entonces lo que voy a hacer es que acá reciba f, x0, o sea, el dato inicial, y lo que ustedes hacían era que recibiera el tiempo inicial, el tiempo final y el h. Eso es en general lo más normal. Pero el programista de Python es medio raro. En lugar de recibir el tiempo inicial, el tiempo final y el h, lo que recibe es directamente el vector t. O sea que uno el vector t lo tiene que construir afuera. Mientras que si miran su programa de Python anterior, ustedes fabricaban el vector t a partir de tiempo inicial, tiempo final y h adentro de Euler. Y después lo devolvían como resultado. Bueno, esto va a funcionar un poco distinto. Directamente le voy a dar el vector t. Si quieren esto lo podemos aclarar. Vamos a decir que f de xt es la función que define el sistema. X0 es el vector de datos iniciales en este caso. Y t es el vector de tiempos, que hay que crearlo afuera del programa. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que nada voy a obtener los tamaños. O sea, yo ahora tendría que decir, créame lo que hacían en el programa de Euler era créame un vector X de ceros. Bueno, ahora tengo que crear una matriz de ceros. Bueno, ¿de qué tamaño es esa matriz? Bueno, dijimos, la cantidad de filas era tan grande como el tiempo. Entonces vamos a decir, n grande es igual a la longitud de t. Len de t es el tamaño del vector tiempo. Y d, o sea, la dimensión de nuestro sistema, es decir, la cantidad de columnas que le vamos a poner a nuestra matriz X, ¿de dónde la sacamos? Bueno, nos la tienen que dar en los datos iniciales. Justamente los datos iniciales tienen que ser un dato por cada función. Y entonces esto va a ser len de x0. Entonces el x0 nos da cuántas incógnitas hay y el t nos dice para cuántos tiempos queremos calcular. Y entonces x, lo que se va a convertir en nuestra solución, en principio, es un vector de ceros, esto se escribe así, de tamaño n, d, con paréntesis adentro del paréntesis. O sea, doble paréntesis. Eso es porque esto que está acá es un objeto, se llama una tupla, es el par. El tamaño es nd. Bueno, ahora venía el primer paso. El primer paso era, tenemos que rellenar el dato inicial. Y entonces el dato inicial era básicamente decirle x de 0 es igual a x0. ¿No? Eso es lo que tenían ustedes en su programita de Euler. Bueno, ahora no tenemos que hacer esto, porque x de 0 a la máquina le va a dar un problema, porque no va a saber quién es x de 0, justamente porque x es una matriz. ¿Quién es el casillero 0 de la matriz? Me tenés que decir fila y columna. Bueno, lo que vamos a hacer es fila 0, columnas todas. ¿Sí? Entonces esto, que sería la primera fila del vector x, la primera fila de x, es el dato inicial. Y ahora empezamos con la solución. Hacemos el for n in range n-1, ¿sí? Esto es igual que lo que habían hecho, y ahora hacemos x, sería n más 1, de nuevo acaban dos puntitos, igual a xn, dos puntitos, por f de xn, coma t sub n, y acá vendría el h. Este por está mal, este es un más por h. ¿Sí? Todavía algo no está del todo bien acá, pero ahora lo arreglamos. ¿Sí? O sea, si comparan esto con el programa de Euler que escribió Santiago,
es todo igual, salvo que nosotros le agregamos estos dos puntitos que nos permiten trabajar vectorialmente, y que en la X, en la F, esto está invertido. O sea, Santiago, como lo tenemos nosotros escritos en todos lados, ponemos primero el tiempo, después la X. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que está mal acá? Que tengo ese H que el programa no sabe quién es, en ningún lugar dijimos quién es H. Bueno, lo que habría que hacer es calcular quién es H. Entonces, ¿de dónde sacamos H? Bueno, si el vector de tiempos, lo voy a poner más abajo, si el vector de tiempos, el X igual a ceros es importante básicamente para reservar el espacio. A uno le gustaría, o sea, quizá desde el punto de vista del programador, parece más fácil decir, básicamente, créame una fila nueva. Vos tenés tu dato inicial, bueno, agrega el siguiente paso, crea una fila nueva, agrega el siguiente paso, crea una fila nueva y así sigue. Pero eso computacionalmente es pésimo, porque la computadora necesita, cada vez que tiene que crear una fila nueva, guarda eso en la memoria. Y si se encuentra con que no tiene lugar, con que hay otra cosa guardada en la memoria, entonces esa fila nueva la guarda en otro lado, más adelante. Entonces nuestra matriz quedó desperdigada, partida en pedacitos a lo largo de la memoria, y la computadora cada vez que la quiere leer tiene que andar pegando saltos por la memoria. Eso es malísimo. Y entonces, el obligarnos a poner acá un ceros, en realidad los ceros son irrelevantes. Lo que importa es, le estoy obligando a la computadora a reservar el espacio. Le estoy diciendo, créate una matriz de tamaño n por d. No hay un comando para decirle, créate una matriz vacía. Entonces le tengo que decir, créate una matriz con algo. ¿Qué le pongo? Bueno, hay un comando para crear una matriz de ceros. Esto debería ser np, ¿no? Porque es un comando de NumPy. Pero es solamente eso, es solamente reservar el espacio. En efecto, solo para crearla. Si no le pones los paréntesis también funciona. Pero, tal cual, es solamente tener un lugar neutro, o sea, cuya información no sea basura, no sea nada dañino, en donde vamos a almacenar las cosas. Que es solo la reserva del espacio. De hecho, estos ceros se van borrando todo el tiempo. Lo primero que hacemos es borrar la primera fila y después vamos borrando todas las demás. O sea que la realidad es que esos ceros desaparecen a la larga, solamente están para reservar el espacio. Y si no lo hacemos, Python nos va a dar error. Cuando vengamos acá nos va a decir, estás queriendo rellenar la fila número 1, pero la fila número 1 no existe. Y entonces eso es un problema. Bien. Este H. Ese H lo podemos calcular a partir del T. Porque si el T ya, o sea, acá dijimos estamos usando la lógica al revés, en lugar de tener el vector, en lugar de tener el dato inicial, el final, el T0, el T final y el H, nos están dando directamente el vector de tiempo. Bueno, si el vector de tiempo ya viene dado, entonces el H es el pasito que damos. Y entonces, ¿cómo calculo? Bueno, es básicamente hacer el primer tiempo, o sea, el segundo tiempo, que sería T sub 1 menos T sub 0. O sea, esta resta es el saltito que pegué entre T0 y T1. ¿No? Y listo. Entonces, obtengo el valor de H a partir del vector T y lo meto ahí adentro. Y listo, ya está. Ahora simplemente le digo return X. Si miran su programa de Euler, de nuevo, lo que hacían era devolver T y X, básicamente porque T lo habían fabricado ustedes adentro del programa, pero este programista, hecho con esta otra lógica, asume que el T lo crearon antes de usar este programa, y entonces el T ya lo tienen, no necesitan que se lo devuelvan. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Alguien no ve algo de lo que está acá? ¿Algo que no se entienda de cómo debería funcionar esto? Bien. Lo importante son dos cosas. Uno, si miran el programa es realmente muy parecido a lo que programaron antes. La única diferencia significativa es esto de poner los dos puntitos para que piense a X como una matriz, bueno, definir a X como una matriz, y después los dos puntitos para
tomar fila por fila en lugar de casillero por casillero. El otro detalle es esto de poner el T en lugar de poner el H, pero eso lo podríamos hacer con el H igual que lo hicimos antes. Lo estoy haciendo con el T solamente para intercambiar nuestra función de Euler y la función O de int, que es la de Python. Bien, listo. Ahí tenemos nuestro programa que resuelve Euler. Ahora lo queremos poner en práctica, entonces vamos a mirar el oscilador armónico. Entonces el oscilador armónico es básicamente un resorte o un péndulo. En realidad las ecuaciones del resorte y del péndulo son un poquito distintas, pero la del péndulo es más difícil. Pero cuando uno linealiza la del péndulo, o sea, la simplifica un poco, básicamente hace Taylor de orden 1, lo que le queda es lo mismo que la ecuación del resorte. Entonces, ¿de dónde sale la ecuación? Bueno, supongo que esto lo vieron en física 1, pero básicamente lo que uno tiene es la ley de Newton, segunda ley de Newton, nos dice que masa por aceleración, o sea, vamos a escribir el modelito, ¿no? O sea, uno tiene acá una pared, acá el piso, tiene un resortito y tiene una masa. Esa masa tiene una cierta masa m. Bueno, lo que vamos a hacer es poner acá el eje X, que sería la posición, y vamos a pensar que en la posición de equilibrio del resorte está el 0. Y entonces cuando yo estiro esto o lo comprimo, esto empieza a oscilar, y esa oscilación se realiza alrededor del 0, ¿sí? Que es donde se queda quieto el resorte naturalmente. Bueno, entonces x de t va a ser la posición de la masa, siempre medida respecto de este 0. X punto es la velocidad, ¿sí? Es la derivada de la posición, es la velocidad. Y x segunda va a ser la variación de la velocidad, es decir, la aceleración. Y entonces lo que dice Newton es masa por aceleración igual a fuerza. Bueno, después lo que tenemos es la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que nos dice es cómo es la fuerza que hace un resorte. Entonces, básicamente, lo que dice la ley de Hooke es que la fuerza que hace un resorte es proporcional a el estiramiento. O sea, si yo estiro más, el resorte hace más fuerza para traerme de vuelta que si estiro menos. Y entonces eso se escribe como menos K por X, donde K es una constante que depende del resorte. Un resorte más duro tendrá una constante más grande, un resorte más blandito tendrá una constante más chica. El menos es porque tira para atrás, o sea, si yo estiro el resorte, o sea, pongo X positivos, entonces la fuerza me tira hacia atrás, y al revés, si yo comprimo, es decir, pongo X negativos, la fuerza me tira hacia adelante. Y el X es la posición, ¿no? Y entonces esto sería Hooke. Y entonces nuestra ecuación básica del resorte es la siguiente. Derivada segunda, masa por derivada segunda igual a menos K por X. ¿Sí? Bueno, si agregamos, o sea, esto sería un resorte ideal, sin ningún rozamiento, y entonces básicamente cuando lo estiro va a empezar a oscilar y no va a parar nunca, porque el resorte se frena por el rozamiento. Entonces, en general, se considera que el rozamiento, por lo menos el rozamiento sencillo, es proporcional a la velocidad. ¿Sí? Es decir, cuanto más rápido voy, más rozamiento siento. Y tiene el mismo sentido que la fuerza del resorte, o sea, tiende a frenarme. Y entonces, básicamente la ecuación completa es masa
por aceleración es igual a menos b por x punto, o sea, esto sería el rozamiento. De nuevo, la constante b es la constante que me habla del rozamiento y depende de muchísimas cosas. Calcular constantes de rozamiento es bastante difícil porque depende del medio. No es lo mismo tener un resorte en el aire que tener un resorte en agua, que tener un resorte en aceite. Pero además depende de la forma del objeto. Una cosa muy aerodinámica, una bolita, siente menos rozamiento que si meto un cubo, por ejemplo. Menos K por X. ¿Está bien? Bueno, y nuestro problema va adosado con dos. Esto es igual. Menos b por x punto, menos k por x. Va adosado con dos condiciones iniciales. Tengo una posición inicial y tengo una velocidad inicial. Entonces, cuando puedo poner x punto igual a una cierta velocidad inicial. ¿Sí? Porque yo puedo estirar el resorte y soltarlo, que sería ponerle una cierta posición inicial y la velocidad inicial sería 0, o puedo pegarle al resorte. Entonces lo que estoy haciendo es imprimirle una velocidad inicial, aunque salga desde el origen. Y también puedo combinarlo, puedo estirar y además empujarlo, o estirar y empujarlo para el otro lado, o lo que sea. Entonces, tengo dos grados de libertad en las condiciones iniciales, que son básicamente en qué posición lo pongo y a qué velocidad lo suelto. Bueno, hasta acá no dije nada nuevo, ¿no? ¿Todo el mundo sabe esto? O si no lo saben, ¿se entendió? Bien. Nuestro problema es que esto no es un sistema. Y entonces la manera de convertir esto en un sistema es básicamente así. O sea, primero, no es un sistema, es una ecuación, pero el problema que tiene nuestra ecuación es que es una ecuación de orden 2. Entonces no se ajusta a nuestro modelo. Nuestro modelo, nosotros sabemos resolver ecuaciones de la pinta x' igual a algo. Esto no es x' igual a algo, es x segunda igual a algo. Y entonces el truco es hacer así. O sea, lo convierto en sistema. Y la manera de convertir una ecuación de orden grande en un sistema es básicamente fabricarse variables nuevas, que sería una cosa así. Z0 le voy a poner porque es medio feo ponerle Z0 porque parece que es el dato inicial, pero como Python usa el índice 0, le voy a poner Z0. Z0 es X. Y Z1 es X punto. Entonces, una variable es la función y la otra variable es la derivada. Eso es medio raro porque no son dos cosas independientes. La respuesta es no, no son dos cosas independientes. Justamente, lo que pasa es que si yo defino esto, entonces, ¿qué tengo? Bueno, si yo hago Z0 y lo derivo, entonces derivar Z0 es lo mismo que derivar X, que es X punto, es lo mismo que Z1. O sea que esto es Z1. Y Z1 punto es la derivada segunda de X. Bueno, la derivada segunda de X es menos, paso la M dividiendo, va a ser menos B sobre M, multiplicado por X punto, pero X punto es Z1, menos K sobre M por Z0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces esto es nuestro sistema. Si yo miro ahora los datos iniciales, lo que tengo es que si yo hago Z0 a tiempo 0, esto sería X a tiempo 0, es lo mismo que el dato inicial. Mientras que, de la posición inicial, mientras que si hago Z1 evaluado en 0, esto es lo mismo que la derivada evaluada en 0, o sea, la velocidad inicial. Tengo que mis variables, mis nuevas variables, son consistentes con los datos iniciales que tengo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta acá de acuerdo? Y entonces esto sí es un sistema, básicamente si miro estas dos ecuaciones, es un sistema de orden 1, tengo una derivada. Básicamente tengo una z, que sería z0, z1, que es un vector,
Y cuando hago z punto, esto va a ser igual a una función que depende de z y de t. ¿Quién es esa función? Bueno, va a ser z1, menos b sobre m por z1 menos k sobre m por z0. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, digamos, mi función ahora me devuelve un vector que se corresponde con la derivada de z. Listo, entonces, básicamente lo que hay que hacer es, a nuestro problema que se piensa así físicamente, traducirlo a un sistema y ahora usar nuestro programita. Entonces, hagamos eso. Vamos a nuestro programita. Este va a ser, creo que, el único que haga así. Después tenemos cosas que vienen como sistema de entrada. Lo vamos a hacer así. Vamos a definir una f del oscilador, a la que le voy a poner ZT. ¿Sí? De nuevo, recuerden que estoy invirtiendo el orden usual. Le estoy poniendo primero la función, después el tiempo, para que sea consistente con lo que fabricamos en nuestro Euler. ¿Y quién va a ser nuestra función? Bueno, acá tenemos un temita. Hay que elegir ciertas cosas. Porque nuestra función, o sea, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos devolver, si quieren hagamos así, vamos a poner dz. dz va a ser la derivada de z. ¿Qué debería tener la derivada de z? Bueno, la derivada de z tiene dos coordenadas. La primera coordenada es z1, o sea, la segunda coordenada de z. Y la segunda coordenada es la cuentita que teníamos, o sea, menos k sobre m multiplicado por z0 menos b sobre m multiplicado por z1. Y después simplemente tenemos que devolver esto, ¿no? Return de z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense que acá estamos haciendo cosas raras. Hay un problema que es que K y M hay que definir quiénes son. K, B y M. Pero afuera de que hay que definir quiénes son K, B y M, que lo tenemos que hacer, estamos asumiendo que el Z que nos dan tiene una coordenada 1 y una coordenada 0. O sea que si yo a esta función oscilador le doy un número acá, va a explotar, me va a decir algo está mal, me va a tirar un error de alguna manera, porque me va a decir cuando vaya a buscar este casillero, me va a decir ese casillero no existe. Entonces esta función está pensada para recibir un vector de dos coordenadas, que serían las dos coordenadas de z, que se corresponderían con la posición y la velocidad, y esas dos coordenadas las utiliza acá adentro para devolverme unas nuevas dos coordenadas, que son las coordenadas de la derivada. O sea, la derivada de la primera coordenada es la segunda, la derivada de la segunda coordenada es de esta forma. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Bueno, si queremos poner valores de K, B y M, una manera de hacerlo es hacerlo acá adentro. Es medio feo hacerlo acá adentro, pero bueno, lo podemos hacer. Podemos decir K igual 1, M, vamos a hacer así, M igual a 1, o sea, una masa 1. Bueno, un B igual a 0, o sea, vamos a empezar por pensar el problema sin rozamiento, y vamos a decirle K igual a 1. ¿Bien? Y entonces ahora que tenemos definida nuestra función oscilador, básicamente de lo que se trata es de enchufarle al programa de Euler nuestra función oscilador. Entonces definamos un vectorcito t, qué sé yo, np.linspace, ¿cuánto tiempo quieren mirar el oscilador? De 0 a 1, pongámosle 100 pasos. El h no me importa porque lo va a calcular solo el programa de Euler. Tengo que dar un dato inicial, digamos z0. ¿Quién va a ser mi dato inicial? Mi dato inicial va a tener que tener dos coordenadas. Qué sé yo, supongamos que estiro el resorte, entonces le pongo 1 a la posición, o sea, lo estiré una unidad y 0 en la velocidad. O sea, esto quiere decir resorte
tirado una unidad, velocidad inicial, 0. Y ahora que ya está, le digo z es igual a, dijimos, Euler de f oscilador z0 t. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? La parte de la vectorización puede tener sus pasos delicados, o sea, si no ven algo ahí, pregunten, porque es un poco la clave de cómo usar esto todo el tiempo. ¿Sí? Pero básicamente acá estamos asumiendo que z es un vector y después tenemos que ser consistentes con eso. Acá usamos dos casilleros de z y devolvemos dos casilleros. Bueno, para que esto funcione le tenemos que dar dos casilleros. Esos dos casilleros vienen en el z0. Tiene dos casilleros. Y listo, el vector t es el vector t. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y ahora lo que podemos hacer es decirle plt.plot t, x, t, z, gráfico. Esto va a ser algo raro, pero ahora lo miramos. Ahí está. Eso vemos. Bueno, lo primero que se ve es que tengo dos dibujos. ¿Por qué tengo dos dibujos? Bueno, porque yo medio a lo bestia le puse z. Pero z es una matriz. Z, fíjense, si yo le digo print z.shape, shape es la forma de una matriz, eso me va a decir qué tamaño tiene. Tiene 100 por 2. Estos son 100 filas, 2 columnas. Eso está bien, es consistente con lo que nosotros pensamos, porque tiene muchas filas, porque las filas, cada fila es un instante de tiempo, y dos columnas, porque tengo dos incógnitas en mi sistema, que son la posición y la velocidad. Y entonces justamente, si yo le digo así nomás, haceme el plot de t contra z, tiene dos gráficos para hacer. La primera columna de z y la segunda columna de z. Bueno, el azul es la primera columna, que es la posición, y el otro es la velocidad. Lo que está pasando acá es que el tiempo 1, esto de haber ido de 0 a 1, es tan cortito que el resorte no llegó a oscilar nada, apenas se movió un poquito. Entonces pongámosle acá 5, para avanzar un poquito más, y volvemos a resolver. Y ahí estamos. Esto que vemos acá en azul es la posición, que lo que hace es arrancar en 1, ¿sí? O sea, lo estiré, y entonces se viene contrayendo, pasa por el 0, se pasa para el otro lado, llega hasta -1, digamos que rebota, vuelve para acá. Y la velocidad empieza en 0, o sea, cuando lo estiro lo suelto desde el estado quieto, y se empieza a acelerar, cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, pero negativo, porque está viniendo para atrás, o sea, está retornando desde el estiramiento. Cuando paso por el equilibrio, o sea, cuando paso por encima del 0, la velocidad está al máximo, y ahí se empieza a frenar. ¿Por qué? Porque ahora se empezó a comprimir, y entonces a medida que se comprime, la fuerza va para el otro lado. Y todavía tiene velocidad negativa, o sea, todavía está yendo para atrás, pero cada vez más lento, cada vez más lento, cada vez más lento, hasta que llego acá. Cuando estoy en velocidad 0, es justamente cuando estoy en posición -1. O sea, cuando llegué a comprimirme lo máximo posible, la velocidad es 0. Y ahora de nuevo frenó y vuelve para el otro lado, y empieza a retornar, y a medida que retorna, otra vez empieza a acelerar cada vez más. ¿Sí? O sea, totalmente consistente con el movimiento de un resorte. ¿De acuerdo? Si le hacemos más tiempo, qué sé yo, ponemos 20, vamos a ver algo raro. ¿Qué es eso que está dando ahí? Entonces, ¿qué es lo que uno mira ahí? Olvidémonos de la naranja por un momento, que es la velocidad. Pensemos en la posición, que es lo que uno más fácil entiende, porque lo que está mirando directamente si uno mira un resorte oscilando. Esto está oscilando, hace así, flique, 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 estas idas y vueltas, tipo seno o coseno, son la oscilación del resorte. Lo que está pasando que no está bien es que parece que cada vez oscila más. O sea, cada vez se aleja más del equilibrio. Entonces lo estoy haciendo a partir de distancia 1 y a la larga está llegando a distancia 6 y pico. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, básicamente eso es culpa del error. Debería ser al revés, pero ten en cuenta que no le estoy poniendo rozamiento, o sea, estoy poniendo B igual a 0. Poner B igual a 0 es el caso ideal, el resorte se debería quedar dando vueltas eternamente, no se frena nunca.
Pero una cosa es dar vueltas eternamente y otra cosa es agrandar la amplitud del movimiento. Eso no puede ser. Bueno, lo que está pasando acá es que estamos sufriendo el efecto del error de Euler. Si se acuerdan de la formulita del error, esa que tiene la exponencial, en la exponencial aparecía e a la L por t final menos t inicial. Si el t final es muy grande comparado con el t inicial, o sea, si quiero mirar esto durante mucho tiempo, entonces esa exponencial crece un montón. Y entonces tengo que poner un h muy chico para achicar el error. Entonces, si yo acá pongo 1000, achico 10 veces el error, eso se parece un poco más a lo que uno espera. Igual, si lo miran con cuidado, ya algo se está pasando, porque si miran acá abajo, estoy más abajo que acá. Y si miran acá arriba, estoy más arriba que al principio. O sea, se está agrandando un poco, pero menos. ¿Sí? Y entonces, eso lo resolvimos agrandando la cantidad de pasitos, que es lo mismo que achicar el h, justamente porque si se acuerdan de la fórmula del error, tenían la exponencial y después aparecía el error de truncado. El error de truncado aparecía un h. Entonces, si achico el h mucho, de alguna manera compenso lo que la exponencial está creciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el método de Euler anda muy bien, pero es el método más básico. Entonces, volvamos a poner 100. La alternativa que uno puede usar es directamente usar el programa que resuelve ecuaciones de Python, que está acá adentro, ¿sí? En el paquete scipy.integrate está la función ODEINT. Yo podría decirle import scipy.integrate as algo, pero eso importaría toda la librería. Nosotros no vamos a usar muchas funciones de scipy, entonces se lo digo al revés, le digo desde scipy.integrate importa solamente esta función. Y entonces si hago eso, le puedo decir acá, bueno, usa ODEINT. O sea, no uses mi programa de Euler que ya vi que tiene este problemita, usa el de Python. Bueno, si usas el de Python, te da bien. Básicamente porque el programa de Python es un método superior al de Euler. Si miran nuestra práctica, hay un ejercicio que habla de un método de runge-kutta, orden 4, 5, qué sé yo. La lógica detrás del método es muy parecida a la de Euler. O sea, es un cuenterío ponerse a analizar el método, pero no es que sea una cosa súper sofisticada. Es más o menos la misma idea que el método de Euler. Y entonces uno puede obtener métodos, también son más costosos computacionalmente, hacen más cuentas que el método de Euler, pero son un poco más eficientes, o sea, achican mejor el error. Y entonces eso es lo que vemos acá, con 100 pasos, los mismos 100 pasos que antes en Euler nos daba mal, acá nos está dando muy bonito. Todo parece estar a altura 1, que es lo que uno espera. Esto es el resorte yendo y viniendo eternamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un par de experimentos más. Para hacer un par de experimentos más, lo que voy a hacer es cambiar los valores de M, de B y de K. Básicamente le voy a empezar a poner valores a B. O sea, ¿qué pasa si empiezo a poner rozamiento? Para eso, tener la función escrita así es un poco incómodo, porque uno tiene que alterar la función para cambiar los valores. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una trampita, que es así. Voy a poner que M, B y K sean datos. O sea, sean cosas, sean parámetros, sean cosas que uno le tiene que dar a la función oscilador. O sea, esto me calcula un oscilador si yo le digo las constantes del problema. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Esto es una ventaja en el sentido de que las constantes no las fijo universalmente, las puedo cambiar todo el tiempo. ¿Cuál es la desventaja de hacer esto? Bueno, la desventaja de hacer esto es que esta función ya no se la puedo dar a Euler. Porque Euler, ni a Euler ni a ODEINT. Porque Euler y ODEINT reciben funciones con dos variables, que son z y t. O x y t, como las quieran llamar. Bueno, entonces lo que voy a hacer es algo que se hace bastante, que es generar una función auxiliar que sea básicamente fijarle los valores. Entonces lo que voy a hacer es decir, f la puedo definir como una lambda que dependa de z y de t,
y que sea lo mismo que hacer F oscilador en ZT, y ahora el M, el B y el K se los elijo, le digo 1, 0, 1. Esto estaba al revés. M, B y K. Y entonces a ODEINT le doy esta función. Corro esto, me va a dar lo mismo que me dio recién. Lo puedo borrar. ¿Sí? Entonces, la función oscilador, que es donde yo puse las ecuaciones, no me, o sea, las constantes son datos, son parámetros, se las puedo cambiar. Y entonces, cada vez que quiera resolver, lo que hago es redefinir una nueva funcióncita que elija los parámetros. ¿Sí? O sea, esto es una función que depende de z y de t, usa esos parámetros acá y después pone los valores. Bueno, esto lo puedo copiar, vamos a hacer así, vamos a correr esto. Y acá vamos a hacer otra resolución y le vamos a empezar a meter rozamiento. Supongamos que acá ponemos un poquito de rozamiento, 0,2, y vuelvo a resolver. O sea, hago todo lo mismo, pero con estos datos. Y lo que uno ve es esto. ¿Sí? Es decir, de nuevo, la velocidad y la posición se portan bien. No hay problema. Si le queremos poner etiquetas, las asume en el orden correcto. ¿Sí? O sea, no hace falta discriminarlas. Si uno quiere discriminar, o sea, si uno quiere no graficar las dos cosas para que el dibujo le quede más limpio, podemos hacer así, podemos decirle no grafiques todo Z, graficar lo que yo quiero. Entonces, ¿qué quiero graficar? Quiero graficar la posición. Bueno, la posición, por nuestra construcción, porque nosotros sabemos cómo fabricamos el sistema, la posición está en la primera columna. Entonces, esto es todas las filas, columna 0. Entonces, si grafico eso, me grafica solo la posición. ¿Está bien? Entonces lo que vemos acá es un resorte amortiguado, ¿sí? Que va oscilando y se va frenando porque tiene un poquito de rozamiento. Bueno, si ahora hago lo mismo una vez más, pero le pongo más rozamiento, mucho rozamiento, entonces veo lo que se llama el caso sobreamortiguado. El sobreamortiguado es un resorte que no llega a oscilar. ¿Sí? Tiene tanto amortiguamiento que lo único que hace es ir bajando, bajando, bajando hacia el equilibrio, pero nunca oscila. Fíjense que esto está bajando hacia cero, pero es siempre positivo, o sea, nunca se pasó para el otro lado. O sea que a esto le podemos poner el título sobreamortiguado. Y a este le podemos poner el título amortiguado. ¿Sí? Bien. ¿Acá de acuerdo? Bueno, veamos si ahora podemos acelerar un poco, ya que ya tenemos el programa. Miremos reacciones químicas. Con las reacciones químicas, o sea, la idea del ejercicio este que puse es, yo no sé un pito de esto, pero las ideas son razonables. La idea de esto sería punto número 2, es modelar la siguiente reacción. Uno tiene dióxido de nitrógeno, le pone monóxido de carbono, mezcla esas dos cosas y lo que obtiene como resultado son monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. El problema es que este proceso es un proceso complejo que no está formado por reacciones elementales, ¿sí? O sea, hay reacciones que ocurren en el medio, y entonces el modelito químico que tenemos de esta reacción en realidad involucra dos reacciones, que son las siguientes. El dióxido de nitrógeno reacciona con sí mismo,
Básicamente una molécula le pasa un oxígeno a la otra y nos da como resultado una molécula de monóxido de nitrógeno y una molécula de trióxido de nitrógeno. Y ahora el trióxido de nitrógeno reacciona con el monóxido de carbono, que era el otro insumo que teníamos, y nos da como resultado, básicamente de nuevo, un oxígeno pasa ahora para el monóxido de carbono, y entonces esto nos da un dióxido de nitrógeno y un dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces este sería nuestro sistemita de reacciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno mete el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno en un mismo lugar, y entonces las reacciones, no es que automáticamente todo reacciona con todo. Hay cierta tasa de reacción. Algunos nitrógenos, algunos dióxidos de nitrógeno se juntan con otros, uno le pasa un oxígeno al otro, obtenemos una reacción. Pero eso ocurre en cierta proporción. Entonces, básicamente lo que hay es acá unas constantes, K1 y K2, que son básicamente las tasas de reacción. Cómo se produce esta reacción, cada cuánto. ¿Sí? La determinación de estas constantes se hace utilizando ciertas herramientas estadísticas, o sea, experimentalmente y después utilizando herramientas estadísticas para deducir cuánto valdrían esas constantes. Algo de eso vamos a ver más adelante. Ahora vamos a suponer que son datos. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con un sistema de ecuaciones? Bueno, básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Miremos, ahora voy a simplificar un poco la notación, lo voy a pasar a X y Z, pero si miramos, por ejemplo, la segunda ecuación, uno puede mirar lo siguiente. Si yo agarro, todo el mundo sabe que esto lo deben saber más que yo, ¿no? Eso es la concentración de trióxido de nitrógeno. Entonces, si yo miro cómo cambia la concentración de trióxido de nitrógeno, lo que estaría viendo es la derivada de esto respecto al tiempo. Eso sería el cambio de concentración de dióxido de nitrógeno a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo cambia? Bien, básicamente aumenta la concentración de trióxido de nitrógeno por culpa de la primera ecuación, ¿sí? Porque se genera trióxido de nitrógeno en la primera reacción, y por otro lado disminuye por culpa de la segunda, porque este trióxido de nitrógeno reacciona con el monóxido de carbono y se convierte en otra cosa. ¿Sí? Y entonces acá va a haber un término sumando y un término restando. Bueno, acá viene una ley de la química, que es la ley de acción de masa, que lo que dice es, cuando vos haces reaccionar dos cosas, la reacción es proporcional al producto de las concentraciones. Básicamente la idea es, o sea, yo tengo las cosas mezcladas, se tienen que encontrar para poder reaccionar. Entonces, si hay muy poca cantidad, muy poca concentración de alguna de estas dos cosas, y es poco probable que se encuentren, y por lo tanto es poco probable que reaccionen. Y entonces, tiene que haber una cierta cantidad de las dos para que entre las dos se encuentren una a la otra y reaccionen. Y entonces, básicamente, lo que suma va a ser K2, ¿sí? Que es la constante de la segunda, perdón, lo que resta va a ser la constante de la segunda reacción. ¿De qué cosa? La concentración de trióxido de nitrógeno, que es lo que está reaccionando, por la concentración de monóxido de carbono. ¿Sí? Esto que está acá, o sea, que esto sea así, es lo que dijimos que se llama ley de acción de masa. ¿Sí? Que dice lo que decía recién, ¿no? Es decir, la reacción es proporcional al producto de las concentraciones de las cosas que están reaccionando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se pierde de trióxido de nitrógeno por culpa de la segunda reacción. ¿Sí? O sea, esto se diría segunda reacción. Por eso está el menos, porque pierdo trióxido de nitrógeno. Pero al mismo tiempo tengo algo que suma. Eso que suma es, la constante es K1, ¿y qué pasa ahora? Ahora vendría la concentración de monóxido, de dióxido de nitrógeno por, otra vez, dióxido de nitrógeno, porque justamente lo que está reaccionando acá, esto de acá sería como NO2 más NO2. Entonces el producto de las dos cosas que se tienen que encontrar entre sí son lo mismo, entonces me aparece básicamente la concentración de NO2 al cuadrado.
¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Esto sería la primera reacción. ¿Les estoy diciendo una trivialidad? ¿Ya lo saben todo? ¿O es nuevo pero me lo creen? Perfecto. Bien, la gracia es, una vez que uno tiene esto, una vez que uno tiene esta idea, esto es solamente un ejemplo, podemos escribir todo el sistema. ¿Por qué? Porque básicamente hay que analizar cada ecuación por su lado. Entonces lo que voy a hacer es, para no estar escribiendo el corchete, NO3, bla, 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 o sea, voy a abreviar y le voy a poner Z1, Z2, Z3. Entonces vamos a llamar Z0 a la concentración de NO3. Esto es concentración de NO3. ¿Sí? Lo escribo una sola vez para dejarlo escrito. El Z1 va a ser la concentración de monóxido de carbono. El Z3 va a ser la de dióxido de nitrógeno. Perdón, Z2. Z3 va a ser la de óxido de nitrógeno. Z4 va a ser la de dióxido de carbono. Y entonces fíjense, ¿qué pasa? Lo medio lejos. ¿Qué pasa? Primera reacción. Vamos a ir escribiendo, vamos a decir, voy a escribir ecuaciones para Z0 punto, Z1 punto, Z2 punto, Z3 punto, Z4 punto. Entonces, primera reacción. ¿Qué es lo que hace la primera reacción? La primera reacción agarra dos dióxidos de nitrógenos. Si quieren, hagamos al revés, pensémoslo por componente. El NO3 es el que ya analizamos, ¿no? O sea que esto va a ser menos K2 por NO3, que sería Z0, por monóxido de carbono, que sería Z1, más K1 por dióxido de nitrógeno, que sería Z2 al cuadrado. ¿Sí? Esta es la misma ecuación que tenemos arriba, solamente que cambiada la notación. Z1 es monóxido de carbono. ¿Qué le pasa al monóxido de carbono? Bueno, el monóxido de carbono directamente se pierde, porque lo único que hace es reaccionar en la segunda reacción y se convierte en otra cosa. Entonces esto es simplemente menos K2 por los componentes que reaccionan, que son trióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. O sea, Z0 por Z1. ¿Sí? Básicamente es el mismo término que el primero de la ecuación anterior, porque es la misma reacción. Z2, ¿quién es Z2? Z2 es el dióxido de nitrógeno. Esto es un poquito más difícil, porque ¿qué le pasa? Por un lado se pierde por la primera reacción. Entonces acá voy a tener menos K1 por Z2 al cuadrado, dijimos, porque reacciona con sí mismo. Pero hay que tener un cuidado, porque además de reaccionar con sí mismo, se pierden dos moléculas. Porque cuando reaccionan estas dos cosas, las dos moléculas desaparecen. ¿Dónde está? Acá. Las dos moléculas desaparecen. O sea que no es K1, sino que es dos veces K1. Es el cuadrado porque reacciona con sí mismo y es 2 porque las dos moléculas se pierden. Pero por otro lado, aparece acá. Es decir, que aparece sumando más K2 por las cosas que reaccionan en K2, que eran Z0 y Z1. ¿Está bien? Las siguientes son más fáciles, porque si se fijan, solamente son productos, o sea, no reaccionan nunca. Está acá, el monóxido de nitrógeno simplemente se genera por la primera reacción, entonces acá me va a aparecer K1 positivo por Z2 al cuadrado, ¿sí? Se genera una molécula por cada una de estas reacciones, y el dióxido de carbono se genera acá, es el otro producto, se genera por reacción de lo que eran Z0 y Z1. O sea, acá viene K2 por Z0, Z1. ¿Está bien? Ese es nuestro sistema. Listo, entonces resolvamos esto y miremos qué pasa.
Vamos a programarlo. Y entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Vamos a decir def f-reacción. Y le vamos a decir z, que sería nuestro vector, que ahora va a tener 5 cosas. Y K1, K2, porque voy a hacer como antes. K1 y K2 los voy a dejar como variables que después voy a fijar. Y entonces acá la ecuación va a ser así. Return. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer un vectorcito. Y ese vectorcito tiene 5 casilleros. Directamente me copio la cuenta que escribimos recién, ¿no? Esto sería menos K2 por Z0 por Z1, más K1 por Z2 al cuadrado, ¿sí? Esa es la primera ecuación que calculamos, menos K2 por Z0 por Z1, esa sería la segunda. Si les parece muy feo, podemos hacer así. Podemos decir dz, que sería la derivada, va a ser, en principio, ceros de 5 casilleros. ¿No? Yo para no escribir un chorizo gigante, que a veces si uno se equivoca, después es difícil de corregir. Entonces, primero genero la respuesta como hicimos antes, un casilleros vacíos. Y ahora dz de 0, o sea, el primer casillero de la derivada, es la primera fórmula. O sea, eso que está ahí. El segundo casillero de la derivada es la segunda fórmula, o sea, eso que está ahí. El tercer casillero de la derivada es la tercera fórmula, que era menos 2 veces K1 por Z2 cuadrado, más K2 por Z0 por Z1. El siguiente es K1 por Z2 al cuadrado, y el último es K2 por Z de 0 por Z de 1. Y ahora le digo return de Z. O sea, en lugar de generar una tira gigante, lo generé casillero por casillero para que sea más fácil de leer. Y no meto una pata en cuenta que sea más fácil de encontrar. ¿Está bien? Y ahora hacemos lo mismo que antes. Defino una F como algo que dependa de Z y de T, porque necesita que aparezca T para que el programa de hoy funcione. Pero lo que voy a hacer es simplemente aplicar f-reacción con ciertos valores de K1 y K2. Entonces, qué sé yo, la verdad no tengo idea, o sea, no encontré valores reales de esta reacción, así que le inventé alguna cosa. Y ahora resuelvo, le digo z igual a, si quieren Euler, de f, z0, ¿qué ponemos en z0? Hay que inventar un dato inicial. Bueno, la gracia de nuestra reacción, si se acuerdan, la gracia de nuestra reacción era básicamente que era esta reacción madre, ¿no? O sea, yo quería mezclar dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono para obtener lo demás. El trióxido de nitrógeno en realidad es un intermediario que aparece en el medio de las reacciones, pero no es lo que me interesa. Entonces la idea es voy a poner ciertas cantidades de estas dos cosas y nada de todo lo demás. La idea es que todo lo demás se genere solo. Entonces estas dos cosas eran, con mi cuenta, eran Z1 y Z2, y todo lo demás es 0. Entonces esto va a ser 0, la primera, que sería el trióxido de nitrógeno, 0.5, o sea, voy a meter mitad y mitad de dióxido de nitrógeno, mitad de monóxido de carbono, y 0 de los resultados. ¿Sí? Y entonces le metemos este Z0. En realidad no son nada, pero lo pensamos como fila. Esto que estoy poniendo es como fila. Porque adentro de la función Euler, acá arriba, lo estamos enchufando adentro de una fila. Python acá tiene cierta ambigüedad. Esto que está acá no es ninguna de las dos cosas, no es ni fila ni columna, lo podés poner como quieras cuando lo vayas a usar. Pero en la práctica para nosotros es una fila.
y tengo que generar el vector de tiempos. No sé cuánto tiempo ponerle. Y de nuevo hagamos plot, plt.plot, que es esta, vamos a mirar todo. Bueno, no llega a reaccionar mucho, vamos a ponerle un poco más de tiempo. No me acuerdo, había que poner más. Ahí tenemos un esbozo. Esas 5 cosas son los 5 componentes de la reacción. Lo que podemos hacer, ahora tenemos un lío bárbaro, que ya no es tan fácil saber cuál es el primero y cuál es el segundo, podemos ponerle los nombres, ¿no? O sea, en el orden que nosotros lo pusimos, es el orden en el que lo habíamos escrito antes, esto es NO3, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, dióxido de carbono. ¿Está bien? Y ahí tenemos nuestra evolución. ¿Sí? Lo que se ve, lo podemos dejar más tiempo si quieren. Pero lo que se ve es que un poco las cosas se van estancando. ¿Sí? Es decir, esto que está acá no es, estos dos, el rojo y el violeta, son los productos que uno quiere generar, y esto va aumentando, pero no parece que esto vaya, o sea, al mismo tiempo esto se va planchando, y no parece que se esté yendo a cero, parece que se va a planchar en algún lado. ¿Sí? Entonces pareciera que la reacción va a llegar a un estado de equilibrio, ¿sí? Tiene mucho movimiento acá adelante, y acá adelante se va planchando, en donde generó cierta cantidad de estos dos componentes y queda algo de los otros. ¿Está bien? Es decir, la reacción puede seguir funcionando, es decir, puede seguir habiendo reacción, pero lo que se genera y lo que se pierde tiene balance cero, y entonces las cantidades, las concentraciones quedan igual. Sí, también se puede usar ODEINT. Cambiamos esto por ODEINT y nos da más o menos el mismo dibujo. Sí. ¿Está bien? Para eso programé el programita de Euler de esa forma rara, invirtiendo el Z y el T y poniendo T en lugar de H, para que lo podamos intercambiar sin tener que cambiar el formato del programa. Bueno, más ejemplos. ¿Qué tarde que es? ¿Cómo pierdo tanto tiempo? Bueno, estos son los más interesantes. Primero quería mostrar estos dos ejemplitos, y por ahí los puedo saltear y no detenerme mucho. Básicamente son los ejemplitos básicos de poblaciones. Esto piensa en una sola población. Y entonces si uno resuelve, la primera ecuación es de Malthus, del 1798, y la idea es básicamente la variación de una población es proporcional a la cantidad. Este R sería más o menos así: los que mueren son proporcionales a la cantidad, o sea, cuanta más gente hay, más gente muere por año, digamos, pero los que nacen también son proporcionales. O sea que este R es básicamente la cantidad de nacimientos menos la cantidad de muertes. Entonces, si este R es positivo, lo que uno tiene es que la derivada es positiva y por lo tanto la población aumenta. Esta ecuación se puede resolver a mano, es E a la Rx por x0, y entonces uno tiene un gráfico exponencial. Eso está bien como modelito inicial, pero no es un gran modelo de población porque las poblaciones no crecen indefinidamente, básicamente porque necesitan alimento y eventualmente el ambiente se satura. O sea, el medio ambiente no es capaz de soportar tanta cantidad de la misma población. Entonces la población deja de poder alimentarse. Eso está introducido en esta ecuación de Verhulst, que es la ecuación logística, en donde uno agrega este término, este factor. La idea de este factor es, acá tengo 1 menos x sobre una constante. Esa constante es lo que se llama la capacidad del ambiente. Entonces, mientras la población esté por abajo de la capacidad del ambiente, la población, este factor es positivo, y entonces la población crece. Pero a medida que me voy acercando a la capacidad del ambiente, entonces sonamos
esto se empieza a hacer 0 y la población crece cada vez menos. Entonces, si uno mira la solución de esta ecuación, básicamente lo que tiene, lambda de xt sería R, pongamos R igual a 0.1 por X por 1 menos X sobre 10, por poner algo. Y ahora le digo X igual a t igual a nt.namespace 0 a 5. Y le digo haceme Euler de f x0. x0 pongámosle 1. Digamos que la población está medida en miles, hay 1000 personas y la constante K son 10.000 personas. Con t, y hacemos el plt.plot de t contra x. Epa, que rompimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, eso es un... acabar. Sí, estoy quedando corto, pongámosle más tiempo. Más tiempo. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que uno ve con una ecuación logística. La primera parte es lo mismo que daría la ecuación de Malthus, pero a medida que me aproximo a la constante, a medida que me aproximo al límite de población que el ambiente puede soportar, la población se empieza a planchar y se queda cerca del máximo posible. ¿Está bien? Bueno, la gracia de estos modelitos no es que te den el crecimiento de poblaciones verdaderas, aunque si uno tiene está criando bacterias, se van a aportar como la primera ecuación, sino que nos sirven como ideas para cosas más complejas. Entonces, un sistema que ustedes miraron fue, que lo hicieron en el último video de Python, fue el sistemita de predador-presa. Entonces, la idea del sistema predador-presa es el predador es X, y entonces, naturalmente, tiene una tendencia a morirse. ¿Sí? O sea, su coeficiente natural, o sea, si yo solamente miro a X, o sea, pienso que Y no existe, tengo una ecuación de tipo de Malthus, pero con constante negativa, o sea que esta población se muere porque no come nada. Vamos a suponer que la presa básicamente come pasto, el pasto es eterno, nunca tiene problemas de alimentación, el único problema de la presa es que se lo coma el predador. Y entonces la presa, naturalmente, la primera parte es este B por I, que crece exponencialmente. Y después tenemos los términos de interacción. El predador, si se encuentra con una presa, fíjense que acá está apareciendo la misma lógica, bueno, la misma lógica que en las reacciones químicas. Lo que tengo es, para que el predador se coma la presa, se tienen que encontrar. ¿Cómo explico eso? Bueno, lo que digo es, esto depende del producto de las cantidades. Si hay muy poco predador o si hay muy poca presa, entonces es difícil que el predador encuentre a la presa, este producto me va a dar chiquito y hay pocas chances de que el predador se alimente. Y acá un coeficiente que depende, digamos, de la tasa de éxito. El predador tiene que hacer algo para cazar a la presa. Eso está involucrado ahí en esa constante. Y acá lo mismo, pero negativo. Es decir, la presa pierde población cuando se encuentra con el predador y ocurre que no logra escapar, básicamente. ¿Está bien? Entonces esto lo podemos escribir como antes. De X, ahora de nuevo, pongámosle Z, vamos a tener dos coordenadas. Vamos a decirle A, B, C, D. Y la cuenta es, esto es más fácil, con nuestra filosofía, esto es un vectorcito de dos coordenadas. La primera coordenada es menos A por X, X sería la primera coordenada de Z, o sea, Z0, más C por el producto, o sea, Z de 0 por Z de 1, coma, B por Z1, menos D por Z de 0 por Z de 1. Y ahora fijo valores, le voy a poner, había elegido unos valores que andaban. Esto era A igual a 6.84, E igual a 9.4, C igual a 1.3, D igual a 1.58, y ahora defino F como
algo que depende de Z y de T, y que es básicamente hacer la función predador-presa evaluada en Z con estos valores de A, B, C y D, que ahora sí sabemos quiénes son los que tenemos escritos arriba. Y entonces de nuevo defino T como tiempo. Defino las cantidades iniciales. De nuevo, esto tiene que ser un vectorcito de 2 casilleros. Mis 2 casilleros, en este caso, creo que les puse 5 y 10, o sea, hay 5 predadores, 10 presas. Si quieren, de nuevo, esto puede estar escalado, esto puede estar escalado en miles, puede haber 5.000 predadores, 10.000 presas, por ejemplo. Y entonces ahora le digo resolver, sale lo de int, f, z0, t. De nuevo, podemos graficar. Si graficamos t contra z, lo que vemos es un dibujito. Ah, está repasado, vamos a hacer menos tiempo. Incluso un poquito menos, así se ve mejor. Este es un dibujito parecido al que vieron con Santiago, en donde lo que uno tiene es la dinámica de las poblaciones moviéndose parejas, pero un poquito desfasadas. ¿Sí? Con nuestra cuenta, el primero es el predador, el segundo es la presa. Entonces la presa empieza alta, pero a medida que el predador crece, la presa se va muriendo hasta que llega un mínimo. Cuando llega un mínimo, el predador se está quedando sin alimento. Y entonces también el predador empieza a caer. A medida que el predador cae, entonces la presa vuelve a encontrar terreno, vuelve a crecer, y a medida que crece, otra vez el predador encuentra presa y empieza a aumentar la población. Y entonces se dan estos ciclos en donde los bichitos se van moviendo. Hay etapas en donde hay más de uno que de otro, pero se alternan y en el fondo hay una convivencia. O sea, a lo largo del tiempo ambas poblaciones sobreviven. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, hay un dibujo más que uno puede hacer. No sé si lo hicieron. Que es lo que se llama un diagrama de fases. En este gráfico, nosotros estamos graficando en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical las poblaciones. Si uno mira el problema desde un punto de vista estrictamente matemático, el tiempo no forma parte de las ecuaciones, o sea, acá no hay tiempo. Todo depende de las propias proporciones de la población. Está evolucionando en el tiempo, pero no está el tiempo explícitamente en las ecuaciones. Entonces, una cosa que se hace mucho es graficar una variable contra la otra. Entonces, uno lo puede hacer eso así. Yo puedo decirle, grafica en el eje X la población de predadores, que sería la primera columna, y en el eje Y la población de presas. Y lo que veo es esto. Que es justamente esta lógica. ¿Sí? O sea, esto no queda muy claro cómo está girando, pero si uno lo mira, lo que sabíamos era que empezábamos con 5 predadores, 10 presas, o sea que empieza acá arriba, y esto va girando así. Al principio crece un poco, un poquito crecen los predadores, crecen las presas, es este piquito que está acá, o sea, este aumenta el eje Y, y después las presas empiezan a caer. Pero a medida que caen las presas, el eje X aumenta, es decir, están aumentando los predadores, hasta que llegó acá a un máximo. Cuando los predadores están en un máximo, después se empiezan a caer. ¿Sí? Pero todo este proceso es con el eje Y bajando, o sea, todo el tiempo, desde acá hasta acá abajo, las presas están disminuyendo. Los predadores crecen y luego disminuyen, las presas todo el tiempo decrecen, y recién a partir de acá empiezan a crecer. Si te quedara como una espiral, lo que significaría es que la dinámica está convergiendo a algún punto, o al revés. O sea, si la espiral va para afuera, entonces esto se está agrandando. Eso corre un riesgo, que es que si se agranda y en algún momento se va a cero, hay una población que se murió. Si la espiral se está centrando, se está metiendo para adentro, quiere decir que está convergiendo a un estado adentro. O sea, en algún momento, depende un poco cómo sea la espiral, pero uno podría esperar que en algún momento eso converja a un punto. Ese punto sería el equilibrio. Las cosas se van a quedar con cantidades fijas de cada una de las dos poblaciones. ¿Está bien? Permítanme hacer uno más, que lo hacemos rápido,
que es este que está acá, que es poblaciones que compiten. Y voy a hacer de paso les digo cómo hacer este dibujo de manera más general, porque acá se ven cosas interesantes. La idea de este modelito es, mis dos poblaciones no son una presa y un predador, uno que se come al otro, sino que son dos poblaciones que compiten por el mismo recurso. Entonces, digamos, las dos comen pasto. Y entonces el problema es que si las dos comen pasto, puede ser que una acapare todo el territorio y expulse a la otra, o que de alguna manera las dos convivan, o viceversa. Y entonces las ecuaciones se escriben así, y la lógica es la misma. Si uno mira esta primera parte, a por x menos b por x cuadrado, si uno saca x de factor común, lo que tiene acá es exactamente lo mismo que teníamos en la ecuación de Berkhurst. Básicamente tiene un número por x por algo menos x. ¿Sí? Si yo acá saco x de factor común, tengo x por a menos b por x. ¿Sí? Entonces, esta primera parte lo que me dice es, la población X por sí sola responde a una ecuación logística. O sea, que esta es la manera de tener en cuenta que la población no se puede expandir eternamente porque el ambiente le impone un límite. Exactamente lo mismo vale para la población Y. Pero además tengo una interacción entre ellas. Y la interacción es negativa para las dos, porque no es que una se come a la otra, sino que si hay demasiadas de las dos, comen demasiado y entonces el efecto sobre el terreno es que acaban los recursos para ambas poblaciones. Y entonces las dos pierden por la sobreabundancia de cualquiera de ellas. ¿Sí? Entonces esa es un poco la lectura de esas ecuaciones, por eso uno llega a fabricar este modelo y ahora se trata de resolver esta ecuación. Bueno, hacemos lo mismo que antes. Voy a hacer copiar-pegar para achicar un poco el tiempo. Lo que te voy a hacer es corregir esta ecuación. Acá voy a necesitar dos coeficientes más. Tengo a veces B, E y F. Y acá las ecuaciones son A por Z0 menos B por Z0 cuadrado menos C por Z0 por Z1. Y ahora tengo D por Z1 menos E por Z1 cuadrado menos F por Z0 por Z1. ¿Está bien? Bueno, voy a jugar con dos valores distintos. Lo primero que voy a hacer es ponerle a todo 1. A todo esto vale 1. No. Este vale 2 y el F vale 2. Hay una C en lugar de un B en el segundo término. ¿Dónde? D, E, F. Y acá tengo A. Así, gracias. Esto es B. Bien, como F se llama un coeficiente, no le puedo poner a la función, vamos a ponerle G. Y a la función no le vamos a poner predador presa, sino que vamos a poner competencia. Vamos a poner E y F. Y vamos a resolver lo mismo, pero con G. Bien, grafico esto y veo esto. Ok, muy bonito. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que con estos datos iniciales, o sea, poniendo 5 de la primera población y 10 de la segunda población sobrevive y la primera se muere, pareciera, ¿no? Porque se está planchando en 0. Bueno, ¿qué pasa si ponemos 10 y 10? Pareciera que se mueren las dos. El problema de esto es que todo muy bonito, pero no siempre uno sabe exactamente cómo son las poblaciones iniciales. Y entonces, una cosa que uno puede hacer es lo siguiente. Vamos a hacer así, diagrama de fase. Lo que queremos hacer, o sea, ¿qué es el diagrama de fase? El diagrama de fase es este dibujo, en donde nos olvidamos del tiempo y graficamos una variable en función de la otra. O sea, vamos a graficar la población de uno versus la población del otro. Pero para hacer ese dibujo, en lugar de hacerlo así como lo hicimos acá, que lo que hicimos fue resolver con un dato inicial, lo que vamos a hacer es
graficar para muchos datos iniciales, simultáneamente. Y entonces eso nos independiza del dato inicial. No sé cuál es la población inicial, pero veo un poco cómo es la dinámica. Y entonces, para eso, vamos a usar el comando streamplot. El streamplot lo que hace es básicamente el diagrama de fase. La magia del streamplot es que hace las dos cosas, o sea, resuelve y grafica. Bueno, esto requiere un poquito de trabajo. Ya me estoy pasando el tiempo. Bueno, perdón. Tengo que hacer así. Hago esto y lo dejo. A ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero resolver para muchos datos iniciales, ¿no? Entonces esa resolución para muchos datos iniciales requiere básicamente armar varios valores iniciales de X y varios valores iniciales de Y. O sea, varios valores para Z0, varios valores para Z1. Entonces eso se puede hacer con este comando, np.meshGrid. Lo que hace el meshGrid es fabricar una grilla en 2 dimensiones para 2 variables. Entonces, acá voy a hacer un linspace. Vamos a hacer así. Vamos a hacer X chiquita, que es un linspace de cierto rango, digamos de 1 a 10, que son los valores de población, para los posibles valores de población inicial para la población X. Y chiquita va a ser lo mismo. Linspace de 1 a 10, 100 pasitos. Y ahora lo que hago es un meshGrid con X chiquita e Y chiquita. Básicamente lo que hace eso es, uno tiene un vectorcito en X, un vectorcito en Y, fabrica todas las combinaciones posibles, o sea, mira la grilla de posibles valores. ¿Está bien? Y ahora lo que tengo que hacer es calcular, esto se hace un poco distinto, o sea, no va a usar la misma función f que usábamos para resolver, para el ODEINT o para el Euler, sino que directamente tengo que escribir las coordenadas cada una por su lado. Entonces lo que voy a hacer es, la derivada de x va a ser la cuenta es a por x menos bx cuadrado menos xy, o sea, a por x menos c por c por x al cuadrado menos d por x por y. Y la derivada de y es, dijimos, a ver, esto es b y c. Esto es c por x menos d por y menos e. No. D por y menos e por y cuadrado, eso es, menos f por x por y. Sí. ¿Está bien? Entonces esto es como calcular las dos coordenadas que calculamos antes, estas dos que están acá, pero en lugar de pensarlas como pedazos de un vector, las miro independientes. Y ahora simplemente hago plt.streamplot de x, y, o sea, la grilla, y después las derivadas de x, de y. Tarda un poco, porque está resolviendo, o sea, en el fondo lo que está haciendo es resolver el problema de Euler para muchos datos. Perdón, tendría que haber cambiado un poquito los datos. Sí, voy a hacer así. Yo había puesto c igual f igual a 2. Qué raro. C igual a f igual a 2. ¿Qué pasa si no pone 1? Bueno, me da lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué son estas rayitas? Estas rayitas son básicamente el equivalente de este dibujo, pero para muchos datos iniciales. Y de Japa nos hace la flechita. O sea que esto lo que nos está diciendo es, si tu dato inicial está por acá, entonces tu solución va a ser este recorrido con la flechita para allá. Si tu solución está por acá, entonces la solución va a ser este recorrido con la flechita para allá. Y así siguiendo. ¿Está bien? Moraleja, esto parece indicar que la población, alguna de las dos está condenada a morirse. Si empiezo por acá y vengo así, ¡pum!, caigo acá, la población X
va a quedar fija, o sea, va a quedar en 7, algo, pero la población Y desapareció. Si vengo muy por acá por la diagonal, ambas están condenadas a morir. ¿Está bien? Bueno, hago una más y estamos, que voy a volver a copiar esto, voy a hacer lo mismo, pero le voy a cambiar los valores a los coeficientes. Básicamente a C le voy a poner 0.5 y a F le voy a poner 0.5. Pero, ¿qué está pasando acá? Esperen un segundo, porque yo acá lo tenía hecho y me daba distinto. ¿Qué cambié? A, B, C, D, E, F. Estoy todo igual. ¿Qué puse distinto? A, B, C. Bueno, esperen que me lo copio de acá. A ver si entiendo qué está pasando. Ok, no sé qué está pasando. Ah, los ejes. Puse 0,1 en lugar de 0,10. Eso está pasando. Y acá lo tengo hecho parecido, pero con el 0,5. Ahí va. Fíjense. Con estos valores y estos datos, lo que está pasando acá es que acá parece haber un lugar de equilibrio. Fíjense que si arrancan por acá, la flecha va para arriba. Y si arrancan por acá, la flecha va para abajo. O sea que por acá en el medio hay un punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio no es estable, o sea, las cosas no se quedan ahí, sino que si arranco muy prolijamente tiendo a ese lugar, pero si arranco un poquito corrido, la solución hace esto, y se corre. O sea que acá, en general, alguna de las dos poblaciones desaparece, porque si miran las soluciones, todas tienden a algún cero. Esto hace así y se aplasta, esto hace así y se aplasta, esto hace así y se aplasta contra el eje. Si caigo contra un eje, la población correspondiente desapareció. O sea, si me vengo contra el eje Y, quiere decir que X es igual a 0, la población primera desapareció. Si me voy contra el eje X, quiere decir que Y es igual a 0, la población segunda desapareció. Esto funciona así con estos valores de los parámetros. Si cambiamos un poquito los valores de los parámetros, solamente cambiamos C y F, entonces las soluciones hacen así. O sea, tengo ese punto de equilibrio, también está ahí, o sea, hay un punto de equilibrio en algún lugar, pero además las soluciones todas se acercan a ese equilibrio. Empiece donde empiece, las flechitas van hacia allá y esto se aproxima a este lugar. O sea que con estos valores de los parámetros, las cosas tienden a la coexistencia. O sea, ambas poblaciones van a existir en una cierta proporción que, qué sé yo, más o menos por acá, 0,60 y pico, 0,60 y pico. ¿Está bien? Ese tipo de cosas uno puede deducir de estos diagramas. ¿Sí? Cómo se van a comportar las soluciones, cómo se van a comportar las poblaciones para muchos datos iniciales distintos. ¿Sí? Entonces acá es muy difícil que convivan las poblaciones, en general, salvo que todo dé muy perfecto ahí, alguna de las dos se va a morir, mientras que acá, en general, todo tiende a la coexistencia. Entonces, mientras los parámetros se mantengan por acá, las cosas van a funcionar. ¿Está bien? Bueno, ya me pasé 15 minutos, así que voy a cortar ahí. Tenía más cosas, tenía un modelito de infecciones, de epidemias, pero dejémoslo ahí. Si quieren, se los resuelvo para cuando suba el archivo. Pero básicamente, la idea es hacer lo mismo. También se los puedo dejar a ustedes. Esto es un modelito para epidemias, en donde lo que uno tiene es clasificada la población en 3 grupos, que son la población susceptible, o sea, todos los que todavía no se contagiaron. Esto es para cosas tipo sarampión o cosas por el estilo, en donde el contagio produce anticuerpos, y entonces uno queda protegido contra la enfermedad. Entonces uno tiene la población susceptible, la población infectada y la población que se recuperó. Y entonces, fíjense que el razonamiento otra vez es el mismo. ¿Cómo cambian los susceptibles? Bueno, los susceptibles se reducen, o sea, la población sana, si quieren, se reduce en la medida en que los sanos se encuentren con los infectados. Y de nuevo, acá aparece el producto entre las dos cosas. Igual que en los modelos de población tipo predador-presa, igual que en los modelos de reacciones químicas. El encuentro entre las dos cosas es proporcional a la tasa de cambio de ellas.
Y de nuevo, esta constante A de alguna manera habla de la tasa de contagio, cuán fácil es contagiarse cada vez que se encuentra una persona sana con una persona infectada. Esto resta a los sanos. Los infectados, por otro lado, aumentan a la misma tasa, o sea, de la misma forma que se reducen los sanos. Cuando se encuentran sanos e infectados, con una cierta proporción se contagian y por lo tanto aumentan los infectados. Pero al mismo tiempo hay una cierta tasa de recuperación. Los infectados se van curando y entonces los infectados se reducen con un cierto factor B, que depende de la cantidad de infectados. Esto mismo es lo que pasa con los recuperados. Los recuperados son los infectados que se mejoraron y entonces eso es SB por I. ¿Está bien? Si quieren, de nuevo, lo tengo acá hecho, así que se los puedo mostrar. ¿Dónde está? Tengo muchas cosas hechas. Esta es la reacción química, acá tenemos el programita, esto es el programita corrido con ciertos datos, y lo que uno ve es esto. Estos son los sanos, que en principio son todos, el 100%, que bajan a 0, o sea, eventualmente todos se contagian. Estos son los infectados, que tienen un pico por acá, pero después empiezan a bajar, y estos son los recuperados, que a la larga serán todos. ¿Está bien? Esta dinámica, o sea, cómo quedan estos dibujitos, depende de los valores de A y de B. Si la tasa de contagio es más alta, esto baja mucho más rápido. Si la tasa de contagio es más lenta, esto se hace más lento. Y hasta puede ser que no se contagien todos. ¿Sí? O sea, si uno acá achica mucho esto, hice un lío, ven, es tan chico que casi no se contagió nadie en el mismo tiempo. ¿Está bien? Si quieren esto, después se los copio en la notebook que subo. Pero esa era la idea. Y después tengo más, pero ya me recontrapasé. Así que cerrémoslo ahí y estamos. Con lo de hoy deberían poder terminar la guía 3. ¿Sí? Bueno, dejo de grabar.